Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí con ustedes para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Nuevamente les habla el hermano Alexander, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo el mensaje para salvación a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Ustedes saben que yo transmito este mensaje todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y yo estoy muy agradecido especialmente con Dios y con cada uno de ustedes que se conectan en los diferentes países del continente americano. Vamos, como siempre, a pedir la dirección de nuestro Señor y luego daré las indicaciones que conciernen al estudio de esta tarde. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque nuevamente estamos transmitiendo el mensaje divino, el mensaje que edifica. Gracias por ello, Señor. Y permite que tu servidor sea claro, sea sencillo y que el Espíritu Santo me dirija en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes saben, estoy hablando acerca del libro de Colosenses y estoy hablando de la grandeza de Cristo. Y la parte que estoy hablando, o sea, el subtema que estoy hablando es acerca del fundamento de la reconciliación. Y ahora va a ser la lección número 39 en su parte octava. Lección número 39, parte octava del tema o del subtema, la grandeza de Cristo. Lo último que había dicho, que en vista de que solamente los que han ofendido a Dios son los que necesitan ser reconciliados con Él, entonces las cosas materiales, los animales y otros seres vivientes pueden descartarse. Y decía que los que pueden ofender a Dios son espíritus malos, ángeles y personas. Los ángeles buenos no necesitan reconciliación, los ángeles malos y los espíritus malos necesitan reconciliación, pero no la reciben. La humanidad pecadora es todo lo que queda para reconciliar. Bueno, antes de proseguir con este mismo tema, siempre quiero recordarles a ustedes, si así lo desean, enviar sus peticiones para las oraciones que elevamos a nuestro Dios en el intermedio del programa. Si usted así lo desea, escríbanos. Bueno, tal vez no sea difícil entender que la paz se haga disponible por medio de Jesús para el hombre pecador sobre la tierra. Pero, ¿quién o quiénes de los que están en los cielos necesitan hallar paz por medio de Jesús? Al cielo, que es la morada de Dios, no entra nada inmundo, dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Además, la idea de que la reconciliación que hizo posible el acto redentor de Jesús
se extiende a los seres angelicales que pecaron, contradeciría la aseveración hecha por el apóstol Pedro acerca de los ángeles pecadores. Estos están en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Dice en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, no están en los cielos, pues fueron arrojados al infierno, o sea, el Tártaro Sas, que literalmente es arrojados al Tártaro, para esperar su juicio final. La palabra juicio en este caso puede traducirse más apropiadamente por condenación, tal como en Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. También mire lo que nos dice Marcos 12:40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En Romanos 3:8 nos dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Luego en Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo en la clase que daba el día de ayer sobre Génesis, al principio cuando me introduje, hice mención de esto, que nosotros como cristianos, como iglesia, no estamos para resistir a las autoridades siempre y cuando no nos ordenen que vayamos en contra de la voluntad de nuestro Señor. Luego dice en 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y en 1 Timoteo 5:12 dice, incurriendo así en condenación. Noten esto, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y luego en Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Al contender qué es el orden creado, lo que se incluye en la reconciliación, se pasó por alto el hecho de que el apóstol Pablo no dijo la tierra o los cielos, sino en la tierra y en los cielos. Entonces, ¿qué vemos? La reconciliación es para los que están sobre la tierra y en los cielos, no para la tierra y los cielos en sí. ¿Por qué? La tierra y los cielos pasarán. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego dice también que serán quemados. Esto no lo cree mucha gente, por eso es que no le interesa cuando se les habla del juicio final,
que habla la Sagrada Escritura muy claramente. Dice en 2 Pedro 3, 10 al 12: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por eso le estoy diciendo, el asunto es que la gente no cree estas declaraciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Entonces, la maldición que se pronunció sobre la tierra debido al pecado de Adán y Eva, que nos presenta Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, pues, esta maldición que se pronunció sobre la tierra debido al pecado de Adán y Eva no es lo que Jesús estará reconciliando. El apóstol Pablo no incluyó bajo la tierra como sí lo incluyó en Filipenses 2:10. Miren lo que dice Filipenses 2:10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La expresión bajo la tierra se refiere a las fuerzas del mal. Si hubiera incluido estas, Pablo habría estado enseñando que Jesús proveyó reconciliación para Satanás, para los espíritus mensajeros malos de este y para todos los hacedores de maldad. Una confusión plausible es que el apóstol Pablo se refería pues a que Jesús hizo posible la reconciliación para los que están sobre la tierra, así como para los que murieron antes de la crucifixión. Durante el tiempo que vivieron, estos trataron de hacer la voluntad de Dios, pero ya estaban muertos y estaban en el ámbito celestial, fuera de la tierra, en el ámbito del Hades, antes de que la reconciliación fuera hecha posible por la muerte de Jesús. Por el sacrificio de Jesús, ellos son reconciliados con Dios. Miren lo que dice Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Luego en Hebreos 9:15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, como el apóstol Pedro dijo de David en Hechos 2:34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Estos todavía no están con Dios en el cielo. No obstante, debido a que están fuera del ámbito terrenal,
se les puede referir como seres que están en los cielos. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo debió de haber estado haciendo distinción entre los lugares por medio de usar dos preposiciones griegas diferentes. Estas son la preposición epi, que significa sobre, para los que están en la tierra, y la preposición en, que se escribe igual en el idioma griego, en, para los que están en los cielos. El apóstol Pablo no se estaba refiriendo a la tierra en sí como algo que estaba siendo reconciliado, sino a la gente que vive sobre la tierra. No se refería al cielo en sí, sino a los que están en los cielos, esto es, en el Hades, pues, un lugar que está fuera precisamente del ámbito terrenal, pero no en el ámbito celestial donde se encuentra Dios. Hay que entender esta situación, que es bien diferente. No confundamos que el Hades es el cielo. El Hades es el lugar donde están los muertos, los que están en el gozo por haber hecho la voluntad de Dios, y los que están ya sufriendo por haber sido desobedientes a nuestro Dios. Algunos eruditos consideran que los versículos 15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Son himnos relacionados con Jesús. Sin embargo, difieren ampliamente en cuanto al plan del pasaje. Sirviera o no de himnos, lo cierto es que esta sección constituye el cimiento para los comentarios que vamos a ver del apóstol Pablo posteriormente. Por eso yo a usted le he dicho, mi hermano, mi hermana, que ha sido fiel oyente desde la primera lección hasta esta, que es la número 39, que todo esto que he venido diciendo, aunque ha habido una repetición de muchas citas bíblicas, es la base para entender cuando ya entremos al capítulo 2 y los siguientes capítulos de Colosenses. Entonces, veamos la importancia de las cualidades supremas de Jesús. La descripción del Hijo como la imagen prepara para la aseveración en el sentido de que los cristianos llevan la imagen del Creador de ellos. La afirmación en el sentido de que Él es la cabeza de la iglesia es explicada aún más cuando entremos a Colosenses 2 y veamos los versículos 10 y 19. La aseveración
en el sentido de que el Hijo tiene la preeminencia en todo, prepara pues el terreno para declaraciones y advertencias parecidas que vamos a ver en los capítulos subsiguientes, como por ejemplo el capítulo 3. La afirmación en el sentido de que la muerte de Cristo es la fuente de salvación vincula la idea pues que se nos presenta es de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vuelve a aparecer en el capítulo 2, versículo 19. Entonces, perdón, las afirmaciones acerca de morir y resucitar con Cristo las vamos a ver todavía más definidas en los capítulos 2 y 3. Aclaran el significado de primogénito de entre los muertos. La referencia a poderes angelicales que ya hemos visto en este capítulo 1 es repetida en referencia a seres sobrenaturales en el capítulo 2. Luego, la trascendencia universal del Hijo, que se recalca por todo el capítulo 1, explica precisamente la razón por la que el Evangelio es proclamado en todo lugar. Y por último, el punto de vista positivo que tiene el himno del mundo como creación de Dios por el Hijo justifica precisamente la polémica contra el ascetismo de los falsos maestros que vamos a ver en el capítulo 2 y la enseñanza positiva acerca de la vida en el mundo. Bueno, esto que les he dicho ha sido como, por decirlo así, un resumen de todas esas 7 partes y media que hemos visto de este tema sobre la grandeza de Cristo. En estos instantes vamos a entrar a la aplicación. Vamos a ver 3 lecciones de aplicación que nos presenta este capítulo 1 y con eso vamos a dar por concluido la grandeza de Cristo. No en esta lección, todavía a lo mejor van a ver la parte 9 y la parte 10. Pero hoy vamos a empezar, hermanos y hermanas, sobre la aplicación que tenemos de toda esta enseñanza del capítulo 1. La primera aplicación es la grandeza de Cristo, que está contemplada en los versículos 15 al 19. El apóstol Pablo describió la grandeza de Cristo por medio de dar cuenta de su autoridad y naturaleza. Él presentó esta información en orden para animar a los colosenses a ser leales a Cristo. Un comentario de la grandeza de Cristo puede dividirse en 4 categorías. Yo se las menciono y las vamos a estudiar detenidamente cada una de ellas. La número 1 es cómo es Él. La número 2, qué ha hecho y qué está haciendo. La número 3 es su posición. Y la número 4, su puesto superior de autoridad. Bueno, comencemos con el análisis de la número 1. ¿Cuál es la número 1? ¿Cómo es Cristo o cómo es Él? Pues Él es la imagen de Dios. Miren lo que nos dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Jesús entró en el mundo para mostrar la gloria del Padre
y para dar a conocer cómo es Dios. Dice en el Evangelio de Juan 1, 14 y 18, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él dijo a los apóstoles que los que veían a Él también veían al Padre. Miren lo que dice Juan 12:45. Y el que me ve, ve al que me envió. Luego dice en Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Esto es porque el Padre está en Jesús y Jesús está. El Evangelio de Juan tan claro, y a mí hasta pena me da dar una explicación sobre esto, porque la misma lectura de los versículos nos enseñan esta claridad. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Luego pasémonos al capítulo 14 de Juan, versículos 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. También en el Evangelio de Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, nadie ha visto a Dios en momento alguno. Por eso repito lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, pues Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Luego, también ya hemos mencionado 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En vista, pues, de que Dios no puede ser visto, Él se ha dado a conocer por Jesús, que es como el Padre en todos los aspectos. Dice en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios se ha dado a conocer por medio de su creación, que muestra la magnitud de su poder y de su gloria. Dice en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice también Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto por sí solo no da a conocer la totalidad de su carácter. Es por medio, pues, de obtener un vislumbre de la naturaleza de Jesús que podemos llegar a tener conocimiento acerca de la naturaleza de Dios. Voy a hacer la primera pausa acá para dirigirnos a nuestro Señor en oración. Tenemos que siempre estar dependiendo de nuestro Dios en nuestras oraciones que elevamos a Él. De manera que pongámonos en contacto con Él. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por ser nuestro Padre, al cual podemos acudir en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, especialmente cuando nuestros cuerpos están adoloridos. A esta hora te imploramos por nuestros hermanos Guadalupe Cortés con depresión y un cálculo en un riñón, la hermana Reina Rivera con vómitos, temblor y mareos y un cálculo también en uno de sus riñones, la hermana Leonor Gutiérrez con diabetes, también la hermana Maribel Calderón con diabetes e hipertensión y le están dializando 4 veces por semana. La hermana Tona Alemán necesita operación de rodillas. El hermano Benítez está muy malo de sus riñones. La hermana Teresa Morales con fibromialgia. La hermana Rosa Escobar tiene fibromas y necesita una operación urgente. La hermana Miguela, que le amputaron una pierna. Por el hermano Juan Fernando Vargas, que está encamado permanentemente. Por la hermana Carmen González, que está en silla de ruedas. Por el hermano Marco Cubillas, diabético e hipertenso. Y también, como siempre, te pido, Señor, por mi salud, la salud de mi esposa y de mis hijas, Vanessa y Ligia Esther, que padecen de fibromialgia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias y a la vez te suplicamos todo esto que te hemos expuesto en relación a cada uno de estos hermanos y hermanas. Sabemos que tú puedes aplicar tu divina misericordia, pues todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, sigo hablando de esta bella aplicación. Conocer a Dios es el conocimiento más importante que podemos obtener. Nuestra vida eterna depende de lo que conozcamos a Él. Por eso dice también el apóstol Juan en capítulo 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es precisamente cuando conseguimos conocerlo que nos sentimos nosotros muy motivados a obedecerle y a abstenernos de la práctica del pecado, porque esta es la realidad. Dice en 1 Juan capítulo 2, 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mire lo que dice bien claramente: si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y luego en 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, la realización de la existencia humana se produce por conocer a Dios. Dice en Jeremías 9, versículos 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, debido a que Jesús tiene la naturaleza misma de Dios, nosotros debemos darle el mismo honor que le damos al Padre. Por eso dice en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, vamos a entrar en estos momentos a la segunda declaración que les di. ¿Cuál es la segunda declaración? ¿Qué ha hecho y qué está haciendo Jesús? ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo es Él? Eso es lo que acabamos de terminar de explicar. Esta segunda es ¿qué ha hecho y qué está haciendo Jesús? Jesús ha de ser respetado como el creador de todas las cosas. Él estuvo en el principio con el Padre y tiene la naturaleza divina del Padre. Juan comenzó su evangelio por medio de revelar que Jesús creó todas las cosas. Al aseverar que Él estaba en el principio de la creación, recordemos Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, el apóstol Pablo no estaba enseñando que Jesús fue creado. Antes estaba enseñando que Él fue quien activó el comienzo. Esto lo vimos ya en las lecciones anteriores muy ampliamente y muy aclarativamente. Entonces, Él es la fuente, el comienzo de la creación. Jesús no fue el primer ser creado al principio, porque Él es antes de que todas las cosas, creó todas las cosas y estaba con el Padre cuando el comienzo tuvo lugar. Entonces nosotros podemos ver claramente que Él sustenta las cosas por la palabra de su poder. Por eso dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la palabra por la que Él creó todas las cosas, que nos lo dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por medio de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, es la misma palabra, pues, que Él usa para sustentar todas las cosas. Su palabra reserva el presente universo hasta el día de su destrucción.
Por eso mire 2 Pedro 3, 5 al 7 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, refiriéndose al diluvio, ¿verdad? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Jesús, hermanos y hermanas, ha demostrado el poder de su palabra. Nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al crear, pues, todas las cosas por ella, hermanos. Basados en esto, podemos tener plena confianza en su palabra. Él puede hacer lo que aseveró que hará. Por su palabra podemos ser salvos. Termino con esta cita bíblica, hermanos, en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos y hermanas, podemos tener todas las bendiciones que vienen por la salvación cuando nosotros dependemos y obedecemos a Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos, porque tú y nadie más que tú me has permitido presentar otro mensaje, un mensaje que edifica, un mensaje que llega al alma, que llega al corazón. Y este mensaje es para mantenernos puros, para mantenernos obedientes a ti. Gracias por ello, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.